Si estás viendo esto, necesito que prestes mucha atención. Hace 3 días recibí un mensaje, pero no fue un mensaje normal. No fue un comentario. No fue un correo cualquiera. Fue un audio enviado por WhatsApp desde un número desconocido. No tenía foto de perfil, no tenía nombre. Y lo más extraño es que el número ya no existe. El mensaje venía acompañado de un archivo de texto, un relato. La persona que lo envió solo escribió esto. No sé si alguien va a leer esto, pero si lo haces, por favor no vayas a ese lugar. Yo no debía entrar. Intenté responder. Intenté llamar, pero el mensaje nunca volvió a aparecer, como si jamás hubiera sido enviado. Lo único que me quedó fue esta historia. La leí completa, y te voy a ser honesto. Hay partes que parecen imposibles, otras que simplemente no tienen sentido, pero hay algo que no me deja tranquilo. Demasiados detalles, demasiado reales, y lo peor de todo es que el lugar del que habla sí existe. Así que si decides quedarte a escuchar esto, hazlo bajo tu propio riesgo, porque lo que estás a punto de oír no es solo una historia, es el relato de alguien que entró a un lugar del que nadie ha podido salir. Comencemos. Dicen que hay lugares malditos a los que no se debe de entrar, lugares que a simple vista se ven tranquilos, pero cuando entras se vuelven un infierno. Yo no creía en nada de eso, hasta la noche en que entré al campo. Todo empezó con una llamada. Era casi medianoche cuando mi primo Dani me despertó con la voz rota. No estaba llorando, pero sonaba peor que si llorara. Leo, encontré el cuaderno de mi papá. ¿Y eso qué?, le pregunté todavía medio dormido. Habla del campo donde desaparecen las personas. Me levanté de golpe. Dani vivía en el pueblo de San Miguel de la Loma, un sitio pequeño donde todo el mundo se conocía. Desde niños habíamos escuchado historias sobre un terreno al final del camino viejo, un lugar enorme, cubierto de pasto seco y árboles torcidos, donde nadie quería entrar después del atardecer. Lo llamaban el campo de las almas. Según la gente vieja, hace muchos años allí hubo una hacienda. El dueño era un hombre rico, cruel, enfermo de la cabeza. Castigaba a sus peones, enterraba a sus enemigos y hacía ritos extraños en la tierra. Después de su muerte, la casa se quemó, pero el campo siguió ahí, y con el tiempo empezaron a pasar cosas peores. Animales que aparecían muertos sin una gota de sangre, niños que decían ver a un hombre parado entre los matorrales, perros que se negaban a cruzar la cerca, y personas que simplemente entraban y nunca volvían. La mayoría decía que eran cuentos para asustar. Hasta que el hermano menor de Dani desapareció allí 3 semanas antes. La policía buscó, los vecinos buscaron, nadie encontró nada. Pero esa noche Dani había encontrado el cuaderno de su padre y dentro había una frase escrita con mano temblorosa. Si alguien escucha su nombre dentro del campo, que no responda. Si ve una luz, que no la siga. Si el suelo empieza a susurrar, ya está tarde. No sé por qué acepté ir con él. Tal vez por orgullo. Tal vez por miedo a que fuera solo. Tal vez porque una parte de mí quería saber si esas historias eran reales. Nos encontramos a la 1 de la madrugada en la entrada del camino viejo. Dani llevaba una linterna, una mochila pequeña y un rosario de su abuela amarrado en la muñeca. Yo solo llevé mi teléfono, una linterna y la estúpida idea de que nada malo podía pasar en un campo. Cuando llegamos el aire cambió. No sé cómo explicarlo. Era como si el mundo hubiera dejado de respirar. El camino de tierra terminaba frente a una cerca rota. Más allá se extendía el campo, una llanura inmensa, oscura, seca, con pasto alto moviéndose aunque no había viento. A lo lejos se veían árboles delgados, torcidos, casi negros bajo la luna. Y en el centro, muy lejos, algo parecido a una casa vieja sin techo. Ahí fue donde desapareció mi hermano, murmuró Dani. Di un paso y me detuve, porque escuché algo, muy bajito, como si la tierra hablara. No eran palabras claras,
Era un murmullo profundo, como un montón de voces ahogadas debajo del suelo. Sentí la piel erizarse de inmediato. ¿Escuchaste eso?, le pregunté a Dani. Él no respondió. Estaba mirando fijo hacia adelante, pálido. Dani, señaló con la linterna. En medio del campo había una figura parada. Era una mujer, o eso parecía. Tenía un vestido blanco sucio, los brazos caídos y la cabeza inclinada hacia un lado de forma imposible. Estaba tan quieta que por un segundo pensé que era un poste o un árbol, pero entonces levantó la mano y nos hizo una seña para que fuéramos. No, susurró Dani. No le mires la cara. ¿Qué? ¿Por qué? Mi papá decía que si alguien te llama desde el campo no le mires la cara, pero ya era tarde. La figura levantó la cabeza, y donde debería haber un rostro no había ojos ni boca, solo piel estirada, lisa, como si alguien hubiera borrado su cara con fuego. Dani soltó un grito ahogado. Yo retrocedí tan rápido que casi me caigo. La figura abrió la boca, aunque no tenía boca, y una voz salió del aire, una voz de niño. Leo, vení. Me quedé helado. ¿Qué dijiste?, le pregunté a Dani con la garganta seca. Yo no dije nada. La voz volvió, esta vez desde atrás de nosotros. Leo, ayúdame. Giré en seco. No había nadie. Solo la cerca rota y el camino vacío. La linterna de Dani comenzó a parpadear. Entonces, de golpe, la figura del campo desapareció. Sin moverse, sin caminar, simplemente dejó de estar. Vámonos, dijo Dani. Ya. Pero antes de que pudiéramos correr, escuchamos otro sonido. Un campanazo. Lejano, hueco, como una campana enterrada bajo la tierra. Luego otro. Y otro. Cada vez más cerca. No sé por qué, pero algo me obligó a mirar hacia el centro del campo. Y entonces vi que el pasto se estaba moviendo. No por el viento. Se estaba abriendo. Como si algo enorme caminara por debajo. Corrimos. No nos alejamos. No retrocedimos. Corrimos con todo lo que teníamos. El problema fue que el camino ya no estaba donde lo habíamos dejado. La cerca seguía detrás de nosotros, sí, pero el portón, el auto de Dani, la carretera, todo había desaparecido en la oscuridad. Solo había campo, campo y más campo. ¡Por aquí!, gritó Dani. Seguimos una línea de piedras que, según él, marcaba el borde del terreno, pero a cada paso el paisaje cambiaba de forma extraña. Los árboles parecían acercarse y alejarse al mismo tiempo. La casa vieja del fondo estaba ahora a la izquierda, luego al frente, luego detrás, como si el lugar se estuviera moviendo con nosotros. Entonces vimos algo tirado entre el pasto. Era una mochila, la mochila roja del hermano de Dani. Él cayó de rodillas. No, 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 repitió. La abrió con manos temblorosas. Dentro estaba el cuaderno de su padre, una botella de agua vacía y una camiseta doblada. Había algo más, una foto vieja, casi borrada por la humedad, de 6 personas paradas frente a la hacienda. 3 de ellas tenían la cara tachada con tinta negra, y detrás de la foto, escrito con la misma mano temblorosa: el campo no mata rápido, primero te confunde, luego te separa, después te hace creer que ya saliste. Un golpe seco nos hizo levantar la vista. A unos metros, entre el pasto, había una puerta de madera sola, sin pared, sin marco, clavada en mitad del campo. Estaba abierta. Detrás de ella no se veía el campo. Se veía mi casa, el pasillo, la sala, la lámpara encendida, y a mi madre sentada en el sofá. Leo, dijo Dani, con la voz quebrada, no entres. Pero yo ya estaba caminando hacia la puerta, porque vi algo imposible. Mi madre se levantó dentro de la casa y me miró directo a los ojos. Luego abrió la boca y dijo con su voz exacta:
Hijo, pasa rápido. Aquí afuera hace frío. Sentí el corazón romperme en el pecho. El alivio me golpeó como una ola. La mente me gritaba que era imposible, pero el miedo a quedarme en ese lugar era peor. Di un paso hacia la puerta. Y Dani me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó marcas. «¡No la escuches!», gritó. «Mi papá murió por entrarle a una puerta igual». Me giré para responderle, pero Dani ya no estaba a mi lado. Ni la puerta, ni la casa, ni mi madre. Solo el campo, solo la oscuridad, solo yo. Empecé a correr sin dirección. Tropezaba con raíces, caía, me levantaba, seguía corriendo. La linterna murió. Mi teléfono no tenía señal. Intenté llamar a Dani, a cualquiera, pero nada funcionaba. Entonces oí algo detrás de mí. Pasos, lentos, arrastrados. Me volteé y vi a un hombre alto caminando entre el pasto. Llevaba sombrero y una chaqueta larga. Su cara estaba escondida en la sombra, pero cuando levantó la cabeza pude ver algo que casi me hizo vomitar. No tenía ojos. Tenía 2 agujeros negros llenos de tierra húmeda. «¿Quién eres?», pregunté, retrocediendo. Él no respondió con voz. Respondió con el suelo. El campo entero vibró y una frase salió de la tierra, susurrada por miles de bocas. «Soy el dueño de lo que entra». Me eché a correr otra vez, pero el hombre apareció delante de mí. No caminó, apareció. Detrás de él el pasto se abrió y vi manos. Cientos de manos pálidas, hundidas en la tierra, moviéndose como si intentaran salir. Entonces escuché voces. Una de ellas era la de Dani. Otra era la del hermano de Dani. Otra era la mía, pero no era mi voz hablando ahora. Era mi voz llorando. «Leo, no me dejes aquí». Caí de rodillas. El hombre del sombrero inclinó la cabeza. «Todos dicen eso al principio», dijo por fin, con una voz seca como madera vieja. «Luego aprenden a callarse». Detrás de él, a lo lejos, apareció la casa vieja, pero ya no estaba en ruinas. Estaba completa, encendida, viva, y en las ventanas había gente mirando, gente que yo conocía, mi primo Dani, su hermano desaparecido, mi padre, que murió hacía 6 años, mi abuela, que llevaba 3 enterrada. Todos estaban quietos, con las manos apoyadas en el vidrio, observándome como si esperaran que yo entrara. «No», susurré. El hombre sonrió por primera vez, y esa sonrisa no era humana. «Ya entraste», dijo. Entonces el campo empezó a cerrarse. El pasto se levantó alrededor de mí como dedos largos. La tierra tembló. El cielo se oscureció hasta parecer una tapa encima de mi cabeza. Sentí que algo me agarraba de los tobillos y me arrastraba hacia abajo. Grité. Llamé a Dani. Llamé a mi madre. Llamé a Dios. Pero el campo no escuchaba a Dios. Solo escuchaba el miedo. Y en medio de todo ese terror, vi algo que me rompió el alma. A unos pasos de mí había un celular tirado, grabando. La pantalla estaba rota, pero seguía encendida. En la grabación aparecía yo, solo que no estaba solo. Detrás de mí, sonriendo sobre mi hombro, estaba el hombre del sombrero. Y en la pantalla se leía la fecha. Hace 3 días. Sentí que se me helaba la sangre, porque entendí la verdad. No habíamos entrado al campo esa noche. El campo nos había dejado salir una vez, solo para que volviéramos. La última cosa que escuché antes de que la tierra me cubriera fue la voz de Dani, muy cerca, susurrándome al oído. Ahora ya entendiste por qué nadie sale. Desde entonces no sé cuánto tiempo ha pasado. Tal vez horas, tal vez años. A veces sigo escuchando voces en el pasto. A veces veo luces. A veces escucho a mi madre llamándome desde una puerta que nunca se abre. Y hay algo peor. A veces cuando el campo está en silencio, escucho pasos afuera,
como si alguien más estuviera llegando. Y entonces una voz nueva, asustada, dice: ¿hay alguien ahí? Si alguna vez escuchas eso en medio de un campo vacío, no respondas.